Perdí mi economía en Alcohólicos Anónimos por desobediente. Una experiencia que nos manda el compañero Clemente del lugar de Chiapas. Muchas gracias, Clemente, por compartirnos un poco de tu ingobernabilidad, ya que muchos de nosotros adolecemos de esta cuestión, no hablando en un aspecto económico, sino hablando en un aspecto de ingobernabilidad y que va a ser muy interesante la experiencia de Clemente. Los invito a que se queden hasta el final para que si estamos pasando un problema económico fuerte, pues veamos algunas alternativas de solución y si es que no lo estamos pasando, pues para que no lo evitemos precisamente. Para esto vamos a tener el expertise y el conocimiento de un padrino que nos va a orientar respecto a esta magnífica experiencia que es el padrino Alejandro. ¿Cómo está el día de hoy, padrino? Ya lo decían por ahí con sus presentaciones. Me haces mucho daño, no seas así, me vas a mandar allá, no seas malo. Clemente, muchas gracias por tu experiencia. Se requiere valor para vertir abiertamente lo que pasamos, lo que vivimos. Y pues trataré de dar mi punto de vista, no es tanto que uno sea la presentación que hace mi compañero Oslos, ¿verdad? Pero sí, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, sin más preámbulo, padrino, ¿qué le parece si le doy lectura a esta experiencia para entrar en contexto, ¿no? Dice, perdí mi economía en Alcohólicos Anónimos por desobediente. Nombre, Clemente, lugar Chiapas. Dice, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, venía destruido, sin paz, sin dignidad y con la economía hecha pedazos. Escuché desde el primer día que el programa no solo servía para dejar de beber, sino para aprender a vivir. Yo asentía con la cabeza, pero en el fondo pensaba que algunas cosas sí las podía hacer a mi manera. Empecé a trabajar, me dieron confianza y poco a poco el dinero volvió a mis manos. Ahí comenzó mi problema. Dejé de escuchar, dejé de obedecer sugerencias simples como ve despacio, no te endeudes, no tomes decisiones importantes solo, consulta con tu padrino. Yo pensaba, ya sé, ya aprendí, ya no soy el mismo. Me metí en negocios sin preguntar, presté dinero que no tenía, firmé compromisos por ego, por quedar bien, por sentirme importante otra vez. Ignoré las señales claras. Mi padrino me dijo más de una vez, eso no huele bien, pero yo confundí obediencia con debilidad y soberbia con seguridad. En Alcohólicos Anónimos me enseñaron que la desobediencia no siempre se ve como rebeldía abierta. A veces se disfraza de autosuficiencia. Yo ya no bebía, pero seguía pensando como alcohólico, impulsivo, orgulloso, creyendo que no podía controlar, creyendo que yo podía, controlar los resultados. En menos de un año perdí lo que había construido normal. Dice, deudas, vergüenza, miedo y una sensación conocida, fracaso. Lo más doloroso no fue perder el dinero, fue darme cuenta de que había dejado de practicar el programa. Había dejado de poner a mi poder superior primero y a mi ego en último lugar. Quise culpar a otros, al sistema, a la mala suerte, hasta que entendí que el programa nunca me falló. El que falló fui yo, por no escuchar, por no obedecer, por no practicar la humildad diaria. Regresé derrotado, pero sobrio. Volví a lo básico, juntas, servicio, inventario, oración, pedir ayuda. Aprendí que la obediencia en AA no es sometimiento, es protección. Que escuchar a otros alcohólicos es escuchar a la experiencia que yo no tengo.
Hoy sigo pagando consecuencias, pero ya no camino solo. Mi economía aún se está reconstruyendo, pero algo es distinto. Ahora consulto, ahora espero, ahora acepto límites. Entendí que Dios no me quita nada. Soy yo quien lo pierde cuando me separo del programa. Ahí está la experiencia del buen Clemente. Muchas gracias, Clemente. Híjole, padrino. Pues primero yo creo que que a Clemente, como a muchos, no nos caería mal que Alcohólicos Anónimos tuviera como una casa de préstamos, ¿no? Para salir de estos problemas, ¿no? Fíjese, vamos a empezar con la cuestión de este tinte de ingobernabilidad. Yo creo que primero ahorita vamos a abordar con profundidad la economía, pero primero lo que plantea Clemente sobre la desobediencia económica. Porque dice, aquí la cuestión es de que el alcohólico, ya lo hemos planteado en varias ocasiones, si bien ya se ha derrotado ante la admisión de la impotencia del alcoholismo, el alcohólico sigue pensando o cree que puede llevar su vida solo, ¿no? Algo que ahorita estaba planteando Clemente. Esta desobediencia económica, vamos a hablar sobre la ingobernabilidad en la cuestión económica, ¿no? Yo gano mi dinerito, ¿por qué tendría que consultar a un ex borracho? O sea, ¿por qué tendría que consultar a un padrino que hasta veo más jodido que yo? Así, ¿no? El soberbio espiritual piensa, ¿no? ¿Por qué tendría que consultar a alguien de cómo gastar mi dinero? Esa desobediencia, esa ingobernabilidad económica. ¿Qué piensas sobre eso? Es que cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, lo primero que quiere recuperar no es ni su sobriedad, ni quiere recuperar su economía porque está por los suelos, ¿no? La desobediencia a las cuestiones económicas, y lo peor de todo es que, al menos yo hice cuentas, si yo me gastaba tanto en las borracheras, en las parrandas, aquí y allá, ya no me lo voy a gastar. Ahora sí voy a tener dinero. Ya con todos los años que llevo no he podido recuperar todo ese dinero. Pero esa desobediencia me lleva precisamente a un estado de angustia, porque no veo los resultados que yo deseaba. Y empiezo dicen los alcohólicos, a estar de cuentachiles, a ser más cicatero, a ser más avaro. Ese tipo de conductas, obvio, te van a traer conflictos, o al menos a mí me trajeron grandes conflictos, ¿no? La esposa, pues si ya no bebes, ¿a qué le haces todo el dinero? Si supieras cuánto debo, ¿no? Y esa desobediencia es, ve poco a poco, Ale, no quieras pagar todo de un jalón. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos con 3 juicios jurídicos y 2 cartas de embargo. Mi economía estaba por los suelos. Yo ya me hacía en la cárcel, pues. Estás bebiendo y te importa muy poco que manden citatorios y los juicios y no van a hacer nada, pero dejas de beber y cómo te embargan los miedos. Pues no decías que no pasaba nada y ahora ¿por qué te embargan los miedos? Alguien por ahí me dio una sugerencia, no fue mi padrino, pero esa persona había pasado por esa misma situación y tuve que ir a darle frente a estas situaciones y sí, efectivamente no pasó nada. Al contrario, pues llegué a buenos arreglos con los bancos, porque era con los bancos con quien debía, y a final de cuentas se pudieron pagar las deudas. Pero después de, ¿qué te diré? 5 o 6 años, estaba igual o peor. Igual con los bancos. O sea, no entiendes, Alejandro. Se me olvidó tan rápidamente. No te rías, pero el alcohólico casi no vive eso. Esto nada más me pasa a mí, por desobediente,
por autosuficiente, porque se me olvida cómo llegué, la angustia que sufrí, esa situación. Muchas veces se podrá pensar, ¿eso qué tiene que ver? Pero te lleva a una soledad tremenda. Y lo peor de todo es que, como ni con mi esposa tenía el valor de decirle por qué estaba tan endeudado, debo decirle, es que en tal cantina pues pagué tanto, y en tal antro pagué tanto, y no podía decir, podía, pero no me atrevía. Entonces, toda esta situación te empieza a aislar, y te vuelves a empezar a sentir solo. Creo que en algún momento te llegué a comentar que, aparte del alcoholismo, lo que me hizo llegar a Alcohólicos Anónimos fue la soledad cuando me habló. Y muchas veces dirá uno, ¿a poco escuchas ello? Pues sí, se escucha. Esos susurros que te llegan a la mente, pero que no los escuchas como susurros, los escuchas como me están escuchando ahorita ustedes, ¿no? Mátate, canijo, mátate, ya no sirves para nada, ya. Tu problema no tiene salida, tu problema no tiene solución. Y ahora dentro de Alcohólicos Anónimos, lo mismo. Es que siempre busqué un atributo que no me correspondía. O sea, tener un estatus social, un estatus económico, del cual envidiaba de muchos compañeros del trabajo, ¿no? Luego que alguna reunión o algo, íbamos a sus casas y veías sus casas y, no, qué padre, yo voy a hacer una así, yo voy a tener algo así. Y volteas y ves que estás rentando. No, pues un fracaso cañón. Y empiezas a endeudarte. No para hacer una casa, no para construir. No. Eso, gracias a Dios, ya había sucedido. Fíjate, llegué a AA y yo quería dejar el servicio para irme a trabajar. Porque mi economía no. Sí, claro. Mis gastos, mis deudas. Entonces, dejo el servicio, padrino, y me voy a ir a trabajar. Recuerdo mucho esta frase de mi padrino. No deposites tu sobriedad en un fajo de billetes, Ale. Eso no te va a traer la sobriedad. Eso no te va a quitar tus problemas. No dejé el servicio, continué sirviendo, le hice caso a mi padrino. Y a los 6 meses me llegó la muy buena, Pagué mis deudas, compré terreno, empecé a construir la casa donde hoy vivimos, y todo bien. Pero, pues, ¿cómo la casa así? Tengo que meterle buenos muebles. Además, pues ya no bebo. Gorda, vámonos de viaje, vamos aquí, vamos a darnos este gustito. Y no me voy dando cuenta de, bueno, esta tarjeta ya no la gasto porque ya está muy saturada. Le tomo esta y empiezas a hacer tus fantasías mentales de cómo puedes pagar. A final de cuentas se te juntan todos los pagos y ya no puedes. Y sacas dinero de una tarjeta y pagas otra, y luego de esa le sacas esa y pagas otra, y lo único que estás haciendo es jugando el juego del famoso ping pong, pero no te das cuenta que los intereses van creciendo, porque no estás pagando deuda, estás pagando intereses únicamente. Entonces así fue como me sucedió a mí. Entonces esta cuestión de la economía es quererme dar unos atributos que no me corresponden, vivir una vida ficticia, dar una apariencia. Y en aquellos tiempos el que tenía carro, el que tenía casa, el que tenía dinero, el que tenía alhajas, era sinónimo de recuperación. Claro. Y ese es el vínculo. Sí. ¿No? Para que sigamos y que le hago ahí y el paréntesis para que finalmente Clemente aquí nos dice que ignoró señales claras y que dice que empezó a meterse en negocios sin preguntar, a prestar dinero que no tenía. Dice aquí algo contundente que es correlacionado para que prosiga con la ponencia que estaba dando, que era sus firmes compromisos por ego, por quedar bien, por sentirse importante, ¿no? Entonces dice, confundí obediencia con debilidad y soberbia con seguridad. Híjole, esta filosofía egocentrista, ¿no? A ver, para que prosiga y nos desglose esta parte de el ego, ¿qué tanto o qué influencia tiene o qué papel juega dentro
de la desobediencia económica en la que usted está hablando del reconocimiento, para que siga. No sé qué tenga que ver ahí. Por principio de cuentas está el orgullo, y ese orgullo nos conduce a la autocomplacencia. Nos sentimos gratos, satisfechos e importantes cuando alguien nos pide un favor. No te preocupes, ven mañana, yo mañana te resuelvo tu problema. Querer ser el solucionador. Y vas y pides prestado, o vas o tomas un dinero que no es tuyo, que en cualquier momento sabes que lo tienes que devolver o que lo tienes que invertir o lo que sea. Pero dices, bueno, lo tomo de aquí, al fin ya me dijo que en tanto tiempo me lo paga. Sí, claro. Y ahí viene el famoso queda bien. Y pues todos te ven con el gran compañero, el que siempre está dispuesto, el que siempre que le pido ayuda está a la disposición, ¿no? Aquí no se habla, pero llega un momento que esto te orilla incluso a caer en negocios oscuros, como dice la literatura. No sé si nuestro compañero Clemente haya caído en ello o no, pero yo te puedo decir, yo sí caí en negocios oscuros, porque ya no tenías de dónde agarrar, porque ya no tenías de dónde echar mano, y las deudas eran tan apremiantes y las necesidades y no eran necesidades realmente básicas, eran necesidades que yo mismo me forjaba para tener un estatus social adecuado y de acuerdo a mi postura, a mi personalidad. Chaparro, negro y pelón, imagínate, pero quiere ser, no. Y lo peor de todo es que te dicen, por ahí no es, Ale. Y yo cuando estuve y por eso yo decía, no sé de qué me hablan, Clemente, no te sientas solo, vivimos exactamente lo mismo por desobediente, también perdí toda mi economía. Esto hace, y no tiene mucho, ¿qué tendrá? 7 años, 8 años, que perdí toda mi economía. No, ahí no fueron negocios oscuros, pero fueron negocios que al final de cuentas se cayeron y bueno, se queda uno con un palmo de narices. Y yo le platiqué a mi padrino, porque aun con el tiempo que llevo yo también me sigo apadrinando. Y mi padrino me dice, Ale, tú eres muy bueno para los números, tienes mucha inteligencia para esto, eres muy astuto y muy audaz para convencer a la gente. Pero ten cuidado porque a lo mejor a ti te da resultado, pero vas a involucrar a más gente en esto y la otra gente puede salir dañada. Así es que piénsalo, haz bien cuentas y si crees que puede resultar, adelante. Ya lo había pensado, ya había hecho cuentas, ya había visto mi futuro, ya había visto mi porvenir, ya me sentía en el estatus que siempre había querido estar. Y mi padrino no me dijo sí, no me dijo no, nada más me dijo, es tu decisión, Ale. Y mi decisión ya la tenía puesta, ya la tenía en mente. Nada más que me voy a apadrinar para que vean que no tomo decisiones yo, híjole. Mentiroso, arrogante y soberbio. Así me comporté. Al inicio dio muy buen resultado el negocio, me estaba dando muy buenos resultados. Daba incluso ponencias hasta ante una gran cantidad de gente sobre este negocio que estábamos llevando a cabo y te sientes bien importante, te sientes don Ale, no, lo que siempre había soñado el alcohólico, ser una persona de renombre, una persona respetable, una persona de un estado, híjole, buscar prestigio ya no entre los desprestigiados, porque pues era gente no alcohólica con la que trabajé, pero sí buscar ese prestigio ante gente que te reconociera, no por alcohólico, sino por lo que estabas haciendo, por lo que estaban llevando a cabo. Y se embriaga uno muy feo, cae uno en una mugre borrachera seca, pero de aquellas tremendas, cabrón. Pero no te das cuenta. ¿Por qué no se da cuenta uno? Porque el ego te dice, ¿ya ves cómo sí puedes? ¿Ya ves cómo no es difícil? Simplemente no robes, no times y no engañes. Actúa prudentemente. Esto va a salir bien. Y lo peor de todo es que me creo mis mentiras, porque empiezo a ver cómo la cuestión empieza a ir en debacle. No, y si hago por aquí, y si hago por allá, y se empieza a levantar, y empieza un sub y baja emocional, así como subía la economía, subía mi ego.
como subía, bajaba la economía, bajaban mis emociones. Y viene un juego del sub y baja. Y entonces empiezas a sospechar que las cosas no van bien. Y vas y consultas al padrino y te dicen, Ale, yo te lo comenté, ¿puedes parar esto? No, ya no puedo. Va a llegar un momento en que esto se va a detener, Ale. Así es que ve buscando qué vas a hacer. No busqué qué iba a hacer porque no tenía nada por hacer. Y llegó el momento en que todo se detuvo. ¿Y qué haces en ese momento? Yo por ese entonces vivía solo. Y mis pláticas para con Dios no resultaban o no daban los frutos debidos porque no le hablaba de mi real pensamiento, sino yo volvía a Dios así como a Einstein o como a alguno de estos matemáticos, que me diera la solución matemática para salir adelante del problema, no que me dijera qué estaba sintiendo, qué estaba, depositar eso en Dios, no. Ahí utilicé a Dios como un gran maestro financiero. Hijo de eso. Obvio, pues Dios no recurre a ello, ¿no? Me vienen ideas y doy gracias a Dios y todo. No resultó. No resultó. Se viene abajo el negocio, pierdo toda la inversión, quedo con deudas, tengo que pagar esas deudas, y ya no sé de dónde tomar dinero, pido préstamo por aquí y vuelvo a caer exactamente al mismo punto que cuando llegué a AA, pero ya con tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos. Y dicen, no me duele tanto el dinero, sino el fracaso, la humillación, no ante la demás gente, ante ti mismo. Vuelves a devaluarte, vuelves a frustrarte, vuelves a llenarte de conmiseración, de resentimiento. Y si esto hubiera hecho, dice Clemente, a culpar a los demás por el estado que estoy pasando. Nadie me dijo, métete ahí, yo solito entré, yo solito invertí. Pero pues es que cómo iba a ser yo solo el culpable. Así como cuando quieres ir a beber, no estás invitando, esperando que te la inviten para tener un culpable, ¿no? Lo mismo acá con el billete, lo mismo, la economía es así. Por eso dice, me volví a empezar a comportar, dice el Paso, pueril y ampuloso, grandilocuente, falto de autenticidad y falto de sencillez. Y vuelvo a lo mismo, el orgullo o el ego espoleado por los miedos, te dicen, tú puedes, sal adelante, mira, si haces esto, mira, si vas aquí, mira, si vas a... Juega un papel bien importante. Muchas veces llegué a pensar que era mi inteligencia o que era mi gran sabiduría la que pensaba de esa manera, puedo salir adelante, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, sin darme cuenta que era el propio ego el que me estaba hablando, el que me estaba manejando y el que me estaba manipulando, ¿no? Hay un gran libro, no recuerdo el autor, y el título del libro suena así como de espanto, ¿no? El título del libro se llama Satán, pero está titulado así porque habla única y específicamente de cómo el ego nos conduce en la vida cotidiana. No deja de ser eso, ¿no? Uh-huh. Algo que siempre nos ha manejado y siempre nos ha dominado, así como lo fue el espíritu del alcohol, así el espíritu del ego. Claro. Entonces juega un papel súper importante el ego en esta situación. Sí, porque, híjole, para un enfermo materialista, dentro de la estructura del pensamiento del enfermo, es muy normal que correlacione la cuestión de la recuperación con la cuestión económica. Así es. Y más aún, padrino, cuando hubo pobreza o carencias materiales desde una infancia, ¿no? Digo, las personas que igual tal vez tuvimos la fortuna de no haber tenido carencias es el mismo efecto, pero sin lugar a dudas es un efecto diferente en las personas que sufrieron ese tipo de carencias, ¿no? Humillaciones, burlas por la sociedad,
envidias, ¿no? De ver que el amiguito, vecinito de enfrente, tiene y tú no tienes. Y más cuando vienes de familia numerosa. Y bueno, ya sabemos toda esa historia, ¿no? Muy, muy común. Crecemos y la cuestión económica se vuelve algo indispensable para sobrevivir en la vida. Pero no en un sentido de necesidad, sino de una cuestión egocéntrica, ¿no? En la cuestión de cuánto tienes, cuánto vales. Esa frase que, como a Clemente, y no lo digo yo, lo dice la forma de sus conductas, ¿no? Porque sintió Clemente finalmente que valía por lo que tenía. Desglósenos esta frase. Vales por lo que tienes. O sea, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es la clásica frase de la sociedad. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Que el alcohólico materialista aún lleva tatuada en el espíritu. Desglósenos esa parte. Hacías mención y es bien cierto, cuando uno viene de una familia de pobreza, donde hubo pobreza, o por pobreza extrema, cuando empiezas a adquirir parte de economía, no te sientes vasto, el mundo te queda pequeño, puedes hacer y deshacer, y de ahí es entonces cuando le empiezas a dar una deformidad a la cuestión material. Yo vengo de una familia así. Si no era pobreza extrema, sí había mucha pobreza en casa. Yo tenía 11 años cuando empiezo a trabajar y empiezo a ganar mis primeros pesos. Y a la fecha todavía le seguimos chambeando, ¿no? Ya la verdad es que es muy poco lo que chambeo, pero todavía le chambeo un poquito. Afortunadamente y gracias a Dios y a un compañero, conservé mi trabajo y bueno, hoy soy jubilado. Y bueno, pues por eso ya no chambeo en una empresa, pero pues en casita o reparando algunas cositas, por ahí todavía le hago. Pero yo le empiezo a dar una deformidad a la cuestión material, porque primeramente pude empezar a comprar el cariño, el respeto y la aprobación de los demás. Y Clemente nos hace mención, ¿no? Y el ego y el ser pomposo y el tener la vista de todo, son conductas de una infancia, al menos en mi persona. Entonces, cuando no tienes dinero, te escondes para que no te vean los demás, porque si te piden, ¿cómo les vas a decir que no tienes? Y cuando el alcohol te empieza a marcar ceros en la cuenta, te sientes humillado, derrotado, fracasado nuevamente. Entonces llegas a Alcohólicos Anónimos, ya no bebes, bueno, te vuelves un poquito responsable. O muchos se vuelven muy responsables que ni servicio agarran porque tienen mucho trabajo. Pero eso sí, en la séptima aportan 5 pesos. Pero bueno, al fin y al cabo. Y empiezas a recuperarte, si no rápidamente, te empiezas a recuperar o a recuperar un poquito tu economía. Pero ya traigo tatuado esa cuestión de que si no tengo dinero, un hombre sin un peso en la bolsa no vale nada. Y estas son frases que a mí se me sembraron desde esa infancia. Mamá, papá y abuelos. Hijo, tú como hombre siempre debes de tener mínimo un peso en la bolsa. Si no, no tienes valor. Imagínate que necesitas, imagínate que requieres, imagínate que tienes que invitar y sin un peso, ¿cómo te vas a sentir? Y llego a Alcohólicos Anónimos y me siento exactamente como me decían, sin valor alguno. Al inicio yo les pedí a mi esposa 5 pesos en aquellos tiempos para echarle a mi séptima. Para mi séptima tenía que pedirle a mi esposa, imagínate cómo estaba. Mi esposa, a un trabajo que tenga remuneración, a partir de que nos casamos, no. Y esto no es porque ella haya querido dejar de trabajar. Bueno, sí, también porque ella quiso dejar de trabajar, no, pero fue porque quería ser mamá. Y yo le dije, si vas a ser mamá, dejas el trabajo porque mis hijos los vas a cuidar tú. Y un día que fui por ella a su trabajo, que me da un sobre a guardar y pues era su finiquito, había renunciado, quería ser mamá. Y bueno, a Dios gracias, pues me dio 3 hermosos chamacos, ¿no? Que hoy los 3 ya me dieron nietos, los fregados. Y pero una cosa es de cuánto tienes y cuánto vales. Esa frase a mí, te digo, se me sembró desde esa infancia.
Hoy en día ya no lo puedo ver así, pero desde ahí me empecé a forjar una idea. Yo veía periódicos, revistas de economía en el trabajo y demás, y escuchaba que las personas millonarias ¿y qué crees que se me vino a la mente? ¿Qué se sentirá ser millonario? Y empecé a luchar por ser millonario y me olvidé de todo lo demás. Y me sentía angustiado cuando tenía que tomar parte de ese dinero por cualquier situación, una enfermedad, un compromiso o algo, y tenía que tomar ese dinero que tenía guardado. Me sentía angustiado, ya no iba a completar mi millón. O sea, tanto valor le di a ello que hasta que perdí mi economía, que ahorita conocía, hasta entonces me quitó la idea de querer ser millonario. Pero es algo que persigues con un ahínco, con una ansiedad vehemente que no te deja tener paz y no te deja tener tranquilidad, ¿eh? Entonces, ¿qué valor le doy eso? O ¿cómo puedo entender esa frase? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En aquel entonces ya lo comento cómo lo veía yo, cómo lo viví. Hoy en día lo puedo ver con la frase de abundancia. ¿Cuántas veces dicen, Dios no tiene bancos ni nada por el estilo? Así es que no le pidas dinero a Dios porque Él no te va a dar dinero. Tú ponme donde hay y yo voy por él. Mira, nada más. Somos re buenos para darle órdenes a Dios, ¿no? Cuando yo perdí la economía, todavía tenía por ahí algunos bienes. Y le dije a Dios en una de esas oraciones que, si para que yo entienda estas cuestiones que estoy viviendo, me has de quitar todos los bienes materiales que me has dado, que así sea, Padre. Y créeme, al siguiente día, luego el carro, despuésito una casa, y todo se perdió, mis hijos. Todo. Y me vino a la mente la frase que yo siempre repito muy a menudo. Si no estás dispuesto a recibir, mejor no pidas, Alejandro. Tú lo pediste, dado es, dado está. Y algo que yo también he reiterado mucho, estas situaciones que viví me enseñaron muchísimo. Una de las cuestiones es hablarle sinceramente a Dios. Tan fácil yo podía haberle dicho, va, pues es tu voluntad. Ok, la acepto. No, la verdad es que no la aceptaba. La verdad es que no estaba conforme con lo que estaba ocurriendo. Y así se lo decía yo al Dios en el que yo creo, a mi poder superior. No estoy de acuerdo, me siento mal, siento una agonía, siento una frustración, siento una desesperación, no sé hacia dónde correr. No estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Sé que no es para mal, porque tú no vas a querer ningún mal para mí. Pero dame la fortaleza y dame la sabiduría para entender qué es lo que viene adelante. Y así me la aventé un año. Un año. Luego no tenía ni para comer. Pero el otro día comía. O sea, nunca me faltó. Hasta que pues ya se compadeció de mí. Bueno, ahorita una salud económica pues estable la tengo, pero confundía yo la abundancia con bienes materiales. Y la abundancia que Dios me ha dado no son bienes materiales. Cuando estoy conectado con mi yo interno, cuando dice Carl Jung, habla mucho de la sombra de uno, ¿no? Y en el 11º paso dice, tenemos que descubrir nuestro lado oscuro. Entonces, cuando se conecta uno con sí mismo, cuando se conecta uno con los deseos, con los propósitos, con los anhelos, cuando se conecta uno con los propósitos de vida, ya no los persigues, solitos llegan. Yo ya no perseguí la economía, llegó solita. Y es cuando puedo entender la frase que dicen los alcohólicos, cuando tú te dedicas a hacer los trabajos de Dios, Dios se encargará de hacer tus trabajos. Entonces, hoy puedo ver la abundancia como paz, tranquilidad, sosiego. Y todo esto que es la abundancia hoy para mí, no es para que tú lo vivas únicamente, es para que lo puedas transmitir y lo puedas dar hacia quien lo necesite, ¿no? Llámese familia, llámese amigo, llámese cuñado, llámese como se llame, llámense alcohólicos. Entonces, la cuestión material, si no estamos en desacuerdo con aquellos que persiguen estos fines materiales, con gran ahínco, pero
no los debemos de anteponer a los principios espirituales, ¿no? Sí. Dice el paso 7 que nuestro grave error en la vida fue poner la carreta antes que el caballo, ¿no? Y es la cuestión de que, por supuesto que nosotros no estamos peleados ni menospreciamos los logros materiales, lo dice la literatura, porque paso 12 lo reafirma cuando dice que nosotros tenemos una gran capacidad y mucha, los alcohólicos, para generar billetes, ¿no? Pero ese es el problema de un alcohólico, ¿no? En donde creemos que esta cuestión económica va a ser nuestra felicidad, va a ser lo que... Porque en algún momento yo pensé como Clemente, ¿no? Yo pensé que teniendo resuelta mi vida económica ya iba a dejar de tener problemas, ¿no? Y resulta que entre más ganas, más gastas, ¿no? O sea, por no saber administrarte, por vivir una vida que, pues, vives más de lo que, o sea, vives, o gastas, mejor dicho, gastas más de lo que ganas. Y todo empieza a ser un desorden a través de la desobediencia. Por esta parte, padrino, que me gustaría que ampliara, que es la autosuficiencia, ¿no? Donde dice que la desobediencia a veces no se, dice Clemente, no se ve así rotundamente, sino se ve sutilmente con esta autosuficiencia, ¿no? De yo puedo, yo no necesito guía o orientación, yo no necesito consultar, yo puedo llevármela bien, en esta cuestión económica, pero los resultados o los hechos son los que a muchos de nosotros nos han tenido que ir callando el hocico, ¿no? De decir, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor tú piensas que no necesitas ayuda referente a la cuestión económica, ¿no? Pero tus resultados en esta cuestión, pues dicen lo contrario, ¿no? O sea, necesitas un guía, un facilitador, un orientador, ¿no? Que en este caso, el padrino puede ser uno de ellos, en donde yo creo que aquí es muy importante, y es donde quiero que aborde el tema, en donde se pierde la economía por desobediencia, por autosuficiencia, pero también entendemos al día de hoy que el dinero no lo es todo en la vida. ¿Esto por qué se lo digo? Porque hay muchas personas que pierden su economía y también hay que hablar de algo, padrino, muy cierto y real. No todas se vuelven a levantar. Así es. No todas se vuelven a levantar. Y hay muchas que nunca van a poder hacer dinero. Y a ver, esto yo cuando lo escuché, era muy joven, padrino, era muy joven yo. Y bueno, yo, fíjese, me espantaba y nunca había trabajado. Yo creo era eso. No, o sea, espere, y yo dije, no seré yo uno de esos, pero o sea, ¿cómo vas a perder algo si ni siquiera trabajas, huevón, infeliz, alcohólico, desgraciado? O sea, yo, padrino. Y ya me estaba preocupando, imagínense. Sí. Ya me estaba preocupando, no seré yo uno de esos casos de los que habla la literatura, que muchos alcohólicos no van a poder, ya sea por la circunstancia, por lo que usted quiera, pero que por más que hacen, ¿qué creen? No se les Nada. da. Dice el paso 2, ¿podrán ser felices? Claro. Claro. Híjole, yo cuando dije, no, yo no quiero ser de esos. Sí, es tan No, bonito. es que en serio, ella decía, yo no quiero ser de esos, ¿qué tal? Si yo estoy destinado, porque el egocéntrico así piensa. Claro, le tiene miedo al dolor. Es más, dice, no, yo no voy a ser de esos. Yo voy a ser de los que tengan, ¿no? De los que paguen sobriedad, dicen por ahí. Padrino, ¿qué sucede? A lo mejor ya se perdió por desobediencia. Y a lo mejor jamás uno se vuelve a recuperar. ¿En qué sentido? En que tal vez ya no va a llegar a las manos del mismo dinero. O sea, ¿cómo aniquilar esa idea, ¿no? Egocéntrica. A ver, eso es lo que quisiera que nos compartan. Híjole.
Primeramente me dijeron, vas a tener que desprenderte de lo que más te duele. Y a ti lo que te duele es la economía, los bienes. Eso es lo que más te duele. A ti no te duele desprenderte de una pareja, alejarte un poco de mamá, de papá. No te duele eso. A ti te duele perder lo que supuestamente te ha costado mucho trabajo conseguir. Y la verdad es que, híjoles, mi esposa lo sabe. Me costó mucho trabajo poner la casa a su nombre. Aún sabiendo que estamos casados por bienes mancomunados y todo, pero el prestigio de decir las escrituras a nombre de Alejandro, no, pues es que es mi casa. Ahora dicen, a nombre de mi esposa, ya no es mi casa. O sea, el problema es el apego a los bienes materiales. Cuando empiezas a perder ese apego a los bienes materiales, ya no te importa si son tuyos o no son tuyos. Pero es un proceso muy doloroso, muy, muy doloroso. Y que casi ningún alcohólico está dispuesto a vivir. Mi carro, mi casa, mi negocio. Y se dice así en un sentido muy natural. El problema no es cómo lo digas, sino cómo lo vives y cómo lo sientes. La cuestión es lo que estás viviendo. Y a mí cuando mi padrino me dijo, a ver, Ale, vas a tener que hacer una lista, mínimo un día, de todos los gastos que hagas. Así compras un chicle, lo vas a apuntar. Pero pues es que es muy tedioso, mejor me acuerdo, lo vas a apuntar. Y es una sugerencia, Ale. Y ya sabe que las sugerencias pues son para llevar a cabo, ¿no? Y ya cuando hice eso, me dice, pasaron 2-3 días y esos 2-3 días lo llevé a cabo. Dice, esto no es tanto para que veas cuánto ganas, ni cuánto gastas, sino para que veas en dónde está la fuga de tu dinero. Y a esto no lo necesitas, esto no lo necesitas. Y de todo lo que tenía apuntado en una lista tan grande que hice en un día, si eran 50 cosas, 35 no me servían. Las había comprado porque estoy con ese hábito de comprar, con ese hábito de poder, con ese hábito de poderme suministrar lo que me complace. Entonces, llega el punto en que si hay personas, a Dios gracias, y digo a Dios gracias porque muchas veces pienso que hablo con sinceridad, pero estoy hablando desde el propio ego, desde el propio defecto, ¿no? Ay, gracias a Dios mi economía se compuso. Hey, le das gracias a Dios, pero te sientes tan fregón de haberlo podido lograr tú. Y ese es el gran problema, ¿no? Que muchas veces creo que soy honesto en tribuna, pero mi honestidad no va desde la humildad, sino va desde el propio defecto. Y cuando yo estaba en proceso de estar en construcción la casa, me decían, padre, trabájalo en tribuna porque yo tenía unos grandes anhelos. Por eso es necesario descubrir mi lado oscuro. ¿Cuáles son las intenciones de querer tener dinero, Ale? Y andas buscando. Tus lados oscuros primeramente es prestigio, fama, pompa, poder. Pero ok, ¿cómo vas a tener la fama? ¿Cómo vas a poder tener el poder y cómo vas a poder tener el prestigio? ¿Humillando y pisoteando? O sea, por eso es que es necesario descubrir mi lado oscuro. Y cuando mis lados oscuros no son descubiertos, cuando no concientizo realmente el para qué y el por qué quiero el dinero, no me es dado, No me es dado. Cuando me pasó lo que ahorita comentaba acerca de pedirle a Dios esto de la economía, cuando empezó a llegar la economía, sí le dije, ¿sabes qué? Cuando yo tengo unos deseos así, sé tú el que lo administre, porque dicen que el dinero en manos de alcohólicos no sirve, ¿no? La frase es de otra manera, pero digo, no sirve. Dicen, pobre dinero y pobre alcohólico. Sí, se deschaveta muy canijo. Si no has podido hacer grandes cosas obscuras, por falta de economía, no porque no quieras hacerla. Padrino, amplifíqueme esta frase que me recordó ahorita. El dinero amplifica lo que eres. O sea, si siendo un miserable, una piltrafa humana, sin dinero, siendo arrogante, si sin dinero eres un enamoramarías, eres una chulada sin dinero, ahora con dinero,
¿Qué piensas sobre eso? Sobre que el dinero amplifica nuestra enfermedad o lo que eres. Porque ciertamente uno no hace cosas porque no hay dinero. Exacto, sí. Te detiene la falta de economía porque ¿cómo la vas a llevar a los taquitos de la esquina? No. Yo la tengo que llevar a un buen restaurante. Hijo de... Tienes una carcachita que te lleva y te trae y todo y sin broncas. Sí, no sé de qué hablas, sí. Pero pues yo necesito una que levante mínimo una por kilómetro. Que llegue al compartimiento y que digan, ese padrino así está recuperado. Claro. Pues me están invitando acá y llegar a patín en bicicleta. No, espérate. Sí. Amplifica el defecto como no tienes idea. Y cuando yo perdí mi economía, mi defecto estaba... Una persona tímida, acomplejada, miedosa, sumisa, humillada y pisoteada. De repente estar parado, dando ponencias ante un gran número de gente. ¿Cómo se siente esa persona? Y el dinero apenas empezaba a entrar. ¿Cómo se siente? Ahora, haciendo lo mismo, pero ya con dinero, no, pues empiezas a humillar a la gente. No, usted no, permítame, primero estas personas, sí, usted acaba de llegar, o sea, empiezas a ser arrogante, pomposo, falto de respeto, ¿cuál humildad? Nada. ¿Y todo esto a dónde conduce a uno? Si no tiene la humildad de reconocerlo abiertamente. Yo me tuve que exponer en el grupo ante todo esto, ¿eh? Yo lo tuve que exponer. Sí, o sea, en tribuna. La tribuna es para eso, para exponerte, para decir, sigo pensando y haciendo esto, y mi idea es esta. No quiero robar, no estoy faltándole a nadie, no estoy timando, no estoy engañando. Pero estos me están dejando un resto de lana, ni modo de dejarlo. Y no estoy engañando y no estoy robando, les he dicho cómo está el asunto, cómo es el negocio. O sea, soy honesto. Si fueras honesto, dejarás de hacerlo, Alejandro. Y no lo dejé de hacer hasta que se cayó. Entonces, por eso dices, amplifica el defecto, pero enormemente. Cañón. De ahí viene cuánto tienes, cuánto vales. Y lo peor de todo es que la sociedad te da el propio valor porque tienes dinero. Una de las cosas, en la infancia me empezaron a decir, pues, tú debes ser una persona acomedida, debes ser una persona lo más honesta, honrada posible, no debes de tomar lo que no es tuyo, debes de pararte temprano, debes de trabajar, debes de forjar un porvenir, el debes. Y trato de llevarlo a cabo, aún dentro de mi alcoholismo, trato de llevarlo a cabo. Lo poquito que pude llevar, y dejo de beber y pues se me da lo de la casa, se me da lo de los hijos, se me da lo de... Yo cuando puse un negocio, lo puse porque ya no me alcanzaba mi economía, pero bien me hubiera podido alcanzar si a mis hijos los hubiera metido en escuela pública, pero pues como los hijos del padrino Alejandro van a ir a escuela pública, tienen que ir a escuela particular, que vean que pues la recuperación está dando frutos. Y hasta que no lo reconocí públicamente me pude dar cuenta de que yo me jactaba de que mis hijos iban a escuela pública. No lo decía desde la humildad, decía desde el propio orgullo, desde la soberbia. O sea, tengo economía para que mis hijos vayan a esa escuela, pero nunca les decía, me siento ahorcado, no sé de dónde, ya no sé qué hacer. Eso no se los decía, porque pues cómo voy a sufrir. Me van a decir, sácalos de ahí, mételos. No, yo puedo. El ego nuevamente. La soberbia, el orgullo, no. Y todo esto espoleado ¿por quién? El miedo. El miedo dice por eso, la llevamos entrecruzada en nuestras vidas. En cualquier aspecto de tu vida va a aparecer el miedo. Y cuando el miedo cruza tu espíritu, cuidado porque es donde te paraliza y caminaste, Alejandro. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones del miedo. Si no los exponemos, si no... El orgullo y el egocentrismo no se van a ver opacados o no se van a ver disminuidos hasta que ya no tenga nada que defender.
Y cuando uno empieza a ser un poco honesto, a ser lo más honesto posible, y cuando empieza a exponerse ante todos los demás, ¿qué tendría que defender el ego? ¿Qué tendría que defender el orgullo? Ya nada. Entonces, por naturaleza, viene la deflación nivelación de orgullo y deflación de ego, de lo que habla la literatura, ¿no? No es dándole el servicio de cafetería, no es poniéndolo a lavar el baño, no. Para mí eso no funciona. Para mí es a través de la derrota definitiva. ¿Por qué? Porque el ego y el orgullo tienen que llegar a su nivel. Esos nunca van a desaparecer. Por eso en la literatura dice nivelación de orgullo y deflación de ego. No dice eliminación de. Sí, qué interesante. Me abrió un panorama de que sí, el servicio no tiene esa función. No tiene la función de desinflar el ego, porque inclusive hasta puede que en una forma mal formada más bien te infle. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Que estaría muy bueno desglosar posteriormente. Vamos a hacer una aclaración antes de llegar a la conclusión. Yo creo que muy necesaria, de que el dinero no es malo. O sea, su naturaleza porque yo creo que tanto usted como yo conocemos a personas que, bueno, tienen dinero y que son personas sencillas. Bueno, hasta más sencillas que uno, ¿no? O sea, que digo, el que no tiene, es como el fresa pobre, padrino, que se compra el iPhone última categoría, pero pues no tiene para echarle crédito, imagínese. No. O sea pero hay personas que el dinero no los transforma, no los pervierte. O sea, el dinero no es malo, hay que hacer quiero que entremos a esa fase antes de entrar a la conclusión, de hacer, y que usted nos amplifique esta cuestión de que el dinero no es malo, y que tiene un fin, y que nos hable de ello, ¿no? Que por qué el dinero finalmente no es malo. Pero lo que ciertamente ahorita trabajamos fue, o sea, no es malo el dinero, pero en las manos de una mente torcida, o sea, mal, ¿no? ¿Qué nos puede hablar sobre la naturaleza del dinero en este sentido? Y es bien cierto, es que por eso tenemos el instinto material. Si no tuviéramos el instinto material, no tendríamos dinero para construir el albergue, para el medio de transporte, para vestir, para comer, o sea, no es malo, como dice, y es bien cierto. No es malo porque proviene de Dios. Así es, así es. El problema es que como yo soy defectuoso mentalmente, le doy otra finalidad al dinero. De chamaco vas en la secundaria y como ya trabajas, pues si mis compañeros llevaban, no sé, 5 pesos para gastar, yo llevaba 20, pues ya trabajaba. Pues primeramente, cuando todavía el alma, el espíritu no está tan perverso como lo fue ya dentro del alcoholismo, de buena voluntad, hoy lo puedo decir así, vas y les compras la paleta a los compas, a los cuates, y te empiezan a agradecer y te sientes bien. Bien, no en el sentido de humillar o de sobajar o de ser por encima de. El problema es cuando necesité y no obtuve la ayuda a quien recurrí. Y cuando yo ya había ayudado a estas personas, entonces empieza el sentido de venganza, el sentido pero has de necesitar y verás si te ayudo, y ese tipo de situaciones. Empieza a malversarse el sentimiento. Y es cuando le doy la deformidad. ¿Para qué quiero el dinero? En una ocasión, cuando asistía a mi religión, digo asistía porque últimamente no asisto, de hecho es un tema que también estoy por ahí escribiendo, le pregunté al sacerdote, en esas pláticas abiertas que hacía este señor, y le pregunté, disculpe, el tener dinero, si no en abundancia, pero sí tener una buena cantidad de dinero, ¿es mala? Y esto le hago esta pregunta porque dice que es más fácil que pase un pobre por el ojo de un ojo que un rico entre al reino de los cielos. Y si uno es rico, pues imagínense entonces. Dice, sí, pero cuando se dijo esta cuestión es porque los ricos
lo acaparaban todo, era para ellos y era para poder seguir haciéndose más ricos, humillando o quitándole al pobre. Aquí la cuestión es, si Dios te da riqueza, riqueza económica, ¿para qué la vas a utilizar? Es para que ayudes, es para que seas caritativo, es para que veas por los demás, no es para que lo atesores. Ya ahí pude entender una frase que los alcohólicos me habían dicho. Si Dios te da y te da manos llenas, tiene las manos llenas. Si no lo compartes, si no lo repartes, ¿en dónde vas a recibir más de lo que Él te quiere dar? Debes de vaciar tus manos para volverlas a llenar. La frase que se dice cuando la séptima tradición, ¿no? Manos que dan jamás estarán vacías. O sea, sigues vacías y te vuelve a dar vacías. Esa es la abundancia en cuestión espiritual que Dios me ha dado, ¿no? Y hace ratito estábamos comentando algo acerca de los trabajos que se están haciendo en los reclusorios y demás. Entonces, bueno, si Dios me dio, ¿para qué es, Alejandro? Hay personas allá adentro que pues, no tienen con queso, no pueden, y por más que se esfuerzan, para ellos, dale 5 pesos y no, ellos son felices. Entonces, pues, ¿sabes en dónde vas a ir? No darles dinero, sino lo que necesita realmente la agrupación allá adentro, ¿no? Entonces, yo pude entender esa situación. Hoy, ¿cómo manejo el dinero y para qué quiero el dinero que Dios me ha dado? ¿Se lo vas a dar a la esposa? ¿Se lo vas a dar a los hijos ahora sí? Pues sí. ¿Te vas a dar a ti? Sí. Pero la mayor parte no es para ti. Claro. Es para los demás. Entonces puedo ver las dos fases de la vida, ¿no? Para cómo se transformó la situación del dinero y cómo lo estoy viviendo el día de hoy. Conclusión para nuestro compañero Clemente, que está viviendo las consecuencias, ¿no? Dice que ahora está viviendo las consecuencias. Como conclusión alguna, ya nos compartió su experiencia, que sí, va muy ad hoc a este tema. ¿Qué sugerencia le daría Clemente en la confrontación o en el lidiar con las consecuencias, pues, de esta desobediencia o ingobernabilidad económica? ¿Qué sugerencia usted le daría desde su punto de vista? Voy a comentar la situación que me dijo mi padrino respecto a esta situación. Me empezó a ir bien, compré un carrito. Y ching, que me lo roban. Bueno. Mi esposa me decía, cómprate otro, porque estaba asegurado, el seguro me dio un dinero, pero pues no alcanzaba para otro. Y cómprate otro carro. No, es que no me alcanza, gorda. Y pues me veía llegar pues, con mi pecerita y todo, pero ya a altas horas de la noche. Es que cómprate otro carro. Gorda, entiéndeme, no me alcanza todavía. Ya no me contestó nada, se metió a la recámara, salió y con un fajo de billetes. Cómprate otro carro. Cuando digo eso se me hace el nido en la garganta. No el nudo, sino el nido. En la garganta dije, va. Y digo, ¿y eso? Lo que voy ahorrando, lo que voy juntando. No, pues a mi orgullo y a mi ego fue un trancazo de aquellos, ¿no? Porque yo siempre decía, ay, esta mujer cómo gasta. Ay, y mira, ahí estaban los ahorros. Y bueno, se compra el otro carrito, me lo roban. Bueno, pues entonces dije, no, pues es que ya no es justo, ya, espérate, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y bueno, hago el esfuerzo y voy y dice, pues a crédito solamente y cosas por eso con lo poquito que tenía y lo demás pues tengo para sí poder ir pagándolo y todo. Compro otro carro, me lo roban. Ya les había puesto casi un letrero a estos canijos, ya déjenme calendario, ya soy cliente, no sean mala onda. No, pues tuve que ir a ver a mi padrino, ¿no? Sí, no. Le digo, padrino, ¿qué onda? Mira, pasa esto así, pasó esto así, pasó esto así. ¿No? Sale, pues, ¿por dónde vives? ¿Qué haces? ¿O qué onda, no? Digo, no, pues es que... Pues, y era regresando del servicio. Ya estoy en AA, estoy en mi recuperación, estoy en el servicio y me sucede esto. ¿Qué onda? Me dice, ven, siéntate, saca una libreta para él, una libreta para mí. Dice, lo que tú vayas diciendo lo apuntas y yo también, sí. A ver,
¿De la empresa cuánto dices que tomaste? ¿De esto cuánto dices que...? ¿Qué pasó, padrino? Es que no creas que lo que nosotros hicimos, lo que nosotros tomamos, lo que nosotros robamos, sale por decirle como es, lo vamos a pagar allá. No, lo vamos a pagar aquí. Y digo, ya entendí. Y yo creo que con esto no acabo de pagar, pero ya entendí. Dice, entonces, pedirle a Dios que me proteja nada más. Que si he de vivir por esto, a partir de ese momento, dejó de pasarme estas situaciones que estaba pasando, ¿no? Estuve dispuesto a pagar las consecuencias. Tienes que estar dispuesto a pagar las consecuencias. Desde el primer paso te lo dice. Aceptamos con nuestro alcoholismo con todas sus consecuencias. Y la rebeldía, la desobediencia, es parte de nuestro alcoholismo. Y las consecuencias tienes que pagarlas. Entonces, es aceptar las consecuencias. Ya las viste, no fueron de mi agrado. Pero vas a caer en lo mismo. No, pues ya no. Él dice, ¿no? Hoy sigo pagando consecuencias, pero ya no camino solo. Mi economía aún se está reconstruyendo y se va a reconstruir porque, por lo que él comenta, es habilidoso para los negocios. Pero dice, ahora consulto, ahora espero, ahora acepto límites. Entonces, si reconstruye su economía, como sé que así va a suceder, no por otra cuestión, sino por cómo comentar las cosas, ahora sí que sepa para qué le es dado. Ya no para alardear, dice el sexto paso, ¿a quién le encanta ser tan orgulloso que lo tilden de fanfarrón? ¿No? Ya no utilizar la economía para esas cuestiones. Hoy mejor que dentro de su apadrinamiento, dentro de su oración, meditación, si la llega a hacer Clemente, pues que le pregunte a Dios para qué le está dando su economía, ¿no? Y créeme, Oslo, la respuesta llega, ¿eh? Si tú estás dispuesto a escuchar la respuesta, llega la respuesta. Entonces yo bajo mi experiencia lo he hecho así, y hoy sé para qué es la economía. Estoy haciendo unas pequeñas adecuaciones en casa, pero le dije a mi esposa, es lo último que se le mete a la casa, gorda. Ya la casa ya está bien, ya no necesitamos más. Con esto, mira, se completa. Sí, yo opino lo mismo, hasta ahí le paramos. Tengo una economía que sea hacia dónde va dirigida ahorita. Y algo bien chistoso, por llamarlo chistoso, doy 100. Y sin que yo lo espere, sin que yo lo solicite más, por un u otro lado, llegan 200. Yo le comentaba a una persona, tenía 20 pesos ahorrados, y yo dije, me voy a gastar 5 en hacer todo esto. Sigo teniendo los 20 y ya lleva una buena inversión ahí. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? No sé. Yo sé únicamente a quién se lo puedo atribuir. Entonces, la cuestión de Clemente, pues bueno, a través de nuestra desobediencia tenemos que aprender. Difícilmente un alcohólico egocéntrico como yo va a escarmentar en cabeza ajena. Tiene que vivirla para decir, creo que por, o sea, todavía lo duda uno, creo que por ahí no es. Con un poquito de humildad. Acepto, pago mis consecuencias, se va a reconstruir, pero nuestro programa consta de 3 legados, 36 principios. Y si no practicamos o nos salimos de algún legado, difícilmente vamos a poder estar bien. Si aún estando los 3 legados, de repente te llega la cuestión que te desestabiliza, ahora imagínate, no estando en los 3 legados, pues aún más, ¿no? Por eso vemos a muchos alcohólicos que por más que se esfuerzan, por más que le meten candela, hasta dejan de ir al grupo porque tienen harta chamba. Nomás no pueden hacer, ¿no? Pues muchas gracias, padrino. Para nosotros es el placer. Gracias por estar con nosotros compartiendo estas experiencias. Muchas gracias también, Clemente, por atreverte a mandarnos tu valiosa experiencia para todos aquellos que estamos siendo desobedientes en este aspecto, o pensamos ser desobedientes, o somos, o ya estamos viviendo las consecuencias de la desobediencia, cualquiera que sea el caso. O si no, pues finalmente para prevenir, ¿no? Prevenirnos y darnos cuenta que debemos practicar los principios en este sentido. Muchas gracias a todos también por quedarse hasta el final. Dios los bendiga. Esperamos en la caja de los comentarios cualquier duda,
Cualquier cosa, pues ahí coméntenla. Muchas gracias, padrino. Gracias a ti, Oslos, por la invitación y que Dios me los bendiga a todos. Esperamos que no sea la última ni la segunda. ¿Ya cuántas veces ya van? Como 3, 4, ¿no? 3, 4 veces, ¿verdad? Muchas gracias, es muy valioso. Gracias, Clemente. Un saludo para todos los de Chiapas, que de allá nos mandan muchos saludos. Dios los bendiga. Esperamos que esto les haya servido para su espíritu como lo es para nosotros. Chao.